Sí, ventajas dentro de los... Buenos días con todos. Aski sumurukipan taqinitaki. Asquipa yatichiri. Aski Urukipamaya tichiri. Aski urukipanaya tichiri. Aski rukipan taqinitaki. Aski arukipanaya tichiri. Yarukipamaya yatichiri. Cañani, ¿ya? Caltañani. A ver, vamos a repetir nuevamente. Para todos los días es el mismo link, ¿ya? El mismo link vamos a utilizar siempre, ¿ya? Salvo algún caso de emergencia, ¿ya? Si hay algunos que en el grupo siguen preguntando, ¿ya? Entonces, para que tengan presente. Es el mismo que estamos utilizando desde el primer día, no hemos cambiado nada, ¿ya? Bien, empezaremos cantando todos. Enciendan sus micrófonos. Altañan, taqini.
Mientras sigo aceptando, están uniéndose todavía. Ya, Takeni, a la cuenta de 3. Maya, Paya, Kimsa. Kuyum sahaya kuyum sahashtamaki. Wawi wikuyum. Haken wawa hashtamaki. Wawi haken wawa Tatamaki. Waliki. A ver, Altaña Neo, hemos aprendido el día lunes a preguntar los nombres, ¿no? Pronombres interrogativos. A ver, Caltañani, Gilata. A ver, Enrique Chávez, Asquiuruquipan Gilata. Asquiruquipa yatichiri. Kamisaki Gilata Enrique. Waliki. ¿Cómo estás? Nayaj Ukaki Paraki, Waliki Gilata Enrique. Human Pokatsu Timah Kunasa. Más Naya Sutimaj en Zikawa. Waliki Enrique, Hikisin Kama. Ikisin kama yatichiri. Ya, estaba bien, pero se ha equivocado un sufijo, ¿no? Nayan Sutimaj me ha dicho, a ver, traduce ahora Sutima. ¿Qué significa Sutima? Tu nombre. Tú, mi nombre. Ya, entonces, de mí, tu nombre, me ha dicho, ¿no? Entonces, sufijos posesivos no se van a olvidar, ¿ya? Por eso hemos dicho, se van a aprender, ¿no? Pa, sa, ¿no? Entonces, esto es así, singular, voy a poner todo, ¿ya? Entonces, mi, tu, su, nuestro. ¿Ya? Entonces, Nayan Sutijaj, ¿no ven? Nayan Sutijaj. Naya, aquí hemos dicho que es así, ¿no ven? Nayana, ¿no ven? Con la edición vocálica. Este es de, significa, ya más adelante vamos a aprender. Nayan Suti, este hemos dicho nombre. Nayan Sutijaj, ¿no ven? ¿No ven? Entonces, de mí, o de mí, mi nombre, ¿no ven? Entonces, Sutija es mi nombre, ¿ya? Entonces, cuando me dices Sutima, entonces me estás diciendo de mí, tu nombre, ¿no ve? Entonces, no. Entonces, aparte, tienen que dominar muy bien, ¿ya? Entonces, pueden practicar Sutija, Anoja, Utaja, ¿no? En segunda persona. Sutima, Anuma, ¿no ve? En segunda persona. Entonces, hemos hecho este ejercicio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Han escrito, no ve? ¿O no han escrito? Sí, yatichiri. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, importante eso. A ver, vamos a seguir recordando. A ver, Cuyaca, Basilia. Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanaya yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki yatichiri. Humasti. Naya, Walikiraki, Cuyaca. Juman Sotimaj, Kunasa. Nayan Sutija Basiliagua. Nayam. Jupan Sutipaj, Kunasa. Jupan Sutipaj Keliagua. Ah, Waliki. Harurkam, Cuyaca, Basilia.
Ay, no sé, Gilata. Yatichiri. Haruru es mañana. Mañana. Allá. Kikisinkamaya, Yatichiri. Waliki Culiaca. Muy bien. Culiaca Fanny Neira. Aski Uruquipan. Aski urukipanaya tichiri. Ramisaki Culiaca. Waliki yatichiri. Humasti. Nayaj Ukaki Paraki. Waliki Culiaca. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutija faniwa. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan sutipa alitsua. Ya. Hikisinkam Culiaca. Kikisinkamaya tichiri. Waliki, ya. Ya, pienso que ya han recordado todos, ¿no ven? Entonces, eso hemos aprendido el día lunes. Ahora, además, hemos aprendido otros pronombres interrogativos, ¿no ven? Ahora vamos a recordar el pronombre interrogativo. Sí. ¿Qué significa Yatichiri, eso? ¿Sí? tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, yo soy Dora. Nayan Sutijaj Dorawa, le voy a responder cuando me pregunte, ¿verdad? Ahora, ¿Qué hemos dicho? ¿Ya? ¿Ya? Siga, ¿qué siga. pasaría de Elizabeth? Félix, pero- ¿cómo respondería? Ya hemos dicho algunos nombres, sí se puede aimarizar, ¿no ve? O fonetizar un poco, ¿no? Con la terminación wa. Pero hay algunos que no, entonces no hay problema, ¿no? Igual se entiende, ¿ya? Ah, ya. Gracias, Yatichiri. Muy bien. Cauca, ¿qué significa? ¿Cuánto? Yatichiri? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Sí? Ahora, en todos estamos trabajando con el sufijo sa, ¿no ve? Entonces, cauca, en todo caso, perdón. Caucasa, ¿no ve? Caucasa. Entonces, más o menos esto ya es cuánto es, ¿no ve? Ya, más o menos, la traducción, pero no es exactamente eso. Aquí voy a colocar. ¿Ya? Entonces, voy a formular una pregunta bien básica, ¿ya? Humaj, cauca, ni tasa, la terminación, ¿ya? Ni tasa. Aquí donde he colocado puntos suspensivos, puedo colocar lo que sea, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Mara, ¿qué es Mara? Año. Año. Humaj, cauca, Año. Mara, ni Año. tasa. ¿Cuántos años tienes? Exacto. Puedo preguntar Uta. ¿Qué es Uta? Casa. Humaj, cauca, Uta, ni tasa. ¿Cuántas casas tienes? ¿A ver? A ver, panca. ¿Saben qué es panca? Libro. Libro. Muy bien. Humaj, cauca, panca, ni tasa. ¿No ve? Entonces, libro. A ver, puedo preguntar. Gila es hermano, ¿ya? Hermano. Humaj, cauca, gila, ni tasa. ¿No ve? Entonces, aquí puedo colocar lo que sea, lo que yo quiero saber, ¿ya? Ahora aquí la respuesta, ¿no? Nayaj, ¿no ve? Aquí, cantidad, ¿ya? Cantidad. Ahora todavía no hemos aprendido números, ¿no? Ya. Entonces aquí, aquí voy a poner número, ¿ya? No es hashtag, ¿ya? Van a poner cantidad. La terminación, lo mismo, repiten lo que está en puntos suspensivos, colocan aquí, ¿ya? Ahora la respuesta, nit, wa. Hemos eliminado la vocal A y en vez de la sa, como es esto pregunta, lo volvemos afirmativo. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces, lo que venga aquí, lo colocan aquí. ¿Ya? Ya te Ahora, una pregunta. esta A lo eliminan aquí. ¿Ya? Y este sa, como es pregunta, aquí lo cambian por wa.
¿Cuál era Sí. la pregunta? Una pregunta, Yatichiri. ¿El nita es entonces tener? ¿Tienes? Mm, ya, son sufijos. Todavía no vamos a entrar en esos detalles, ¿ya? Porque si no se Ya. van a complicar, ¿no? Ya, ¿está claro? A ver, vamos a poner aquí vocabulario y números, ¿ya? A ver, ¿qué podemos preguntar? Mara ya sabemos que es año, ¿no? Uta hemos dicho que es casa. ¿Qué más? Panca hemos dicho que es libro, ¿no? Gila. Coca, esto es, este es árbol, ¿ya? Árbol. Gila, hemos dicho que es hermano. Cuyaca es hermana. Ya. Con esos practicamos, ¿ya? Luego, Maya es 1. Paya 2. Kimsa 3. Pusi 4. Pesca 5. Sohta 6. Ya, hasta ahí, ¿ya? Ahora, estos dos en cantidades, el 1 y el 2 se contraen, ¿ya? Entonces, en vez de decir Maya, Gilanito, Maya, ¿no? Entonces simplemente van a decir Ma, ¿ya? Lo mismo con el 2. En vez de decir Paya, entonces van a decir Pa, ¿ya? Solamente esos dos números, ¿ya? Entonces ya tienen suficiente para poder practicar esto, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Isa. Muy bien, faltañan, a ver, Dice Gilata, Chiri. Ubaldo Valeriano. Gilata, Mm, Jumaj Cauca, Cuyacanitasa. Nayaj pa Cuyanitasa. No, aquí está. Ya. Cuyanitua. Ya, Cuyaca, normal, Cuyaca. Ya, Nayaj Cuyacanitua. pa Cuyaca Nitua. Nitua. ¿Ya? Muy bien. Sandra Bejarano. Cuyaca, Jumaj Cauca, Gilanitasa. Nayan, Nayan, Pagila, Pagila, Nitwa. Ya, Waliki. A ver, Cuyaca, Emilce Flores. Jumaj Cauca, Pancanitasa. Naya Pusi Pancanitua. Waliki, Rocío Tapia. Jumaj Cauca Utanitasa. Naya, Naya Ma, Nitawa. No. A ver, Rocío Cauca Utanitasa. No. Naya Ma, Nitawa. Uno nomás. Maya, Nitawa. Ya, pero hemos dicho aquí lo que digas, lo que pregunte aquí, responden aquí. Nayahma Utanitua. Ay, sí, perdón, sí, me equivoqué. Entonces sería Naya Ma Utanitawa. No, emisión vocálica. A ver, uno más. Naya Ma Utanitwa. Waliki, muy bien. Entonces, por eso aquí hemos marcado, ¿no ve? Después de la X hemos marcado aquí, tiene vocal, aquí con elisión vocálica. Sí. Ya, ahora a ver, Cuyaca, Karen Martínez. Gisa. Umaj Cauca Cocanitasa. Caucanitasa. Naya Kimsa Caucanitua. Ya, Waliki. A ver, Efraín Yawasi. Gilata, Jumaj Cauca Gilanitasa. Naya Nayaj
Sakalko Hilanito. Waliki Hilata, muy bien. A ver, ¿qué interesante esto? Augusto Colmena, Hilata, Jumacao, Camaranitasa. Nayam. Pa. Augusto. Dani. Ya, Chacata. Ya, ¿está claro? ¿Amuy asiti? Amuy aseo, Yatichiri. ¿Alguien tiene alguna duda? Yatichiri, ¿cómo sería cuando quiero responder solo una casa? Esa palabrita solo, ¿hay traducción? Ya. No, no hay. Con Otra cantidad. pregunta. ¿Y si quiero decir, no tengo ninguna casa? Ya. Ya, un poquito más. Maduraremos esta parte, ¿ya? Después les voy a enseñar las respuestas Una negativas, todo eso, ¿ya? pregunta. Sí. Como causa es cuánto está, ¿no? Y por decir, dice, cuesta un sol, por si no, cuesta un boliviano. ¿Cómo diría esa palabra cuesta? Ya, precio, costo es chani, ¿ya? Chani pag ma warankawa, chani pag ma solawa, ¿no? ¿Ya? Eso es. Ya, pero todavía no estamos haciendo esa pregunta, estamos preguntando solamente cantidades, ¿ya? Ya, a ver, vamos a hacer ahora conversación completa, ¿ya? A ver, en orden a lo que han levantado la mano. Sandra Bejarano. Aski Uruquipan Cuyaca. Aski Uruquipanay Yatichiri. Kamisaki Cuyacas. Waliki. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutihak Sandragua. Humasti. Nayan Sutijaj Roman. Cuyaca Sandra. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Erlangua. Waliki Cuyaca Sandra. Juma Cauca Gilanitasa. Nayaj Pa Gila Nitwa. Waliki. Cauca Utanitasa. Nayaj. Otra vez, Yatichiri, por favor. Cauca Utanitasa. Utanita. Naya Maya Utanitwa. Waliki Cuyaca. Hikisinkam Cuyaca Sandra. Hikisinkamay Yatichiri. Ya, Waliki. Muy bien. Ahora, algo más. Esto es en segunda persona, ¿no? Yo le pregunto, ¿no? Jumaj, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, yo le pregunto a Sandra, ¿cuántos hermanos tiene? No me acuerdo. Digamos que me ha dicho uno, ¿ya? Yo puedo preguntar cuántos años tiene, pero no sirve esta misma pregunta, ¿no? Porque esto está en segunda persona. Entonces vamos a hacer para tercera persona más, ¿ya? Tercera persona, ¿cómo se dice? Jupa. Jupa. ¿Ya? Jupa. Entonces, jupaj. Pauja. Aquí igual, ¿no? Lo que yo quiera preguntar. Frío. Ni sa. ¿Qué cosa he eliminado? Es mucho frío. Sí. Tendría que entrar a la cama. ¿Ya? Entonces el sufijo ta aquí para tercera persona no va. Ahí se van a dar de cuenta. ¿Ya? Lo mismo la respuesta, ¿no? Jupaj. ¿No ve? Aquí cantidad, ¿no? Aquí lo que he preguntado. Ni wa. ¿No? Por ejemplo, pregunto, ¿no? Jupaj Cauca Maranisa. Jupaj Tunca Maraniwa. ¿No ve? Entonces lo que pregunto también va en la respuesta. ¿Está claro? Entonces lo que va aquí también va aquí. ¿Se entendió? ¿Cómo va? Entonces esto es segunda y esto es tercera persona. ¿Ya? Entonces, ahora con eso más vamos a preguntar. ¿Ya? A ver. A la Cuyac Sandra ya le he preguntado, ¿ve?
Ya te pregunto, ¿no ves, Sandra? Hisa yatichiri. A ver, jaja. Hilata Armin mamani. Hilata micrófono cantaya así. Waliki. Askuruki pana hilata Armin. Kamisaki hilata Armin. Waliki yatichiri. Human pokatsu timah kunasa. Nayan sutijaj satawa Armin mamani. Waliki hilata Armin. Humaj kauka hilanitasa. Nayaj kinsakalko hilanitwa. Waliki sam. Hilir hilamaj kauka maranisa. Hilir hilangaj sa kinsatonka payan maraniwa. Waliki hilata. Hikisin kam hilata. Ikisin gama yatichiri. Waliki hilata Armin. Pues ahí está. Muy bien. Y pregunta Hiliri, ¿no? Hiliri es mayor, ¿ya? Entonces me dice que tiene Kimsakal 8 hermanos, ¿no? Entonces, si yo digo Hilamaj, ¿no? Entonces, ¿a cuál me estoy refiriendo? ¿No? Entonces, para distinguir he puesto el Hiliri, que significa mayor, ¿ya? Entonces le he preguntado, ¿tu hermano mayor cuántos años tiene? ¿Ya? Bien. Seguimos. A ver. Kuyaka Rosemary Nina. Micrófono cantaya sin Kuyaka. Waliki. Askirukipa miatichiri. Askirukipa nai Kuyaka. Kamisaki. Waliki yatichiri. Human sotimaj kunasa. Nayan sutijaja Rosemary setatwa. Waliki Kuyaka Rosemary. Kuyaka humaj kauka utanitasa. Nayaja pa utanitwa. Waliki. Tatamaj kauka maranisa. Nayana tatajaja sohtatunka kinsakal maraniwa. Waliki Kuyaka Rosemary. Hikisinkam Kuyaka. Ikisinkama tatayatichiri. Waliki, muy bien. Costaita Kuyaka. Ya, entonces, para algunos tal vez ya debe ser medio avanzado, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguien no está comprendiendo para poder explicar mejor? Yatichiri, buen día. Una consulta. ¿En qué ocasiones se utiliza maya y en qué ocasiones se utiliza ma? De la misma forma paya y en qué ocasiones se utiliza pa. Gracias. Muy bien. Maya, paya se utiliza cuando expresamos números, ¿ya? Entonces yo digo 1, 2, 3. Estoy expresando números. Ahora, de forma contraída, cuando expresamos cantidades, ¿ya? Una casa, 2 perros, un auto, ¿no? Cuando expreso cantidades de forma contraída. ¿Está claro? Gracias. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yatichiri, por favor, si lo puede repetir de la tercera persona. No le entendí un poquito bien. Ya. Lo único que hemos cambiado de tercera persona es el pronombre, ¿no? Ahí está. Pronombre personal, él o ella, ¿no ve? Tercera persona. Ahora, en la estructura lo hemos eliminado el sufijo ta, tanto en la pregunta como en la respuesta. No va. Lo único que cambia. ¿Sí? Estamos preguntando de tercera persona, de él o de ella, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Jupaj Kau Kamaranisa, digo, él o ella, ¿cuántos años tiene? ¿No ven? Entonces, la respuesta, él o ella tiene, no sé, 50 años, ¿no ven? Entonces, eso es tercera persona. Ahora, en este momento estamos así con pronombres, ¿no? Pero algunos ya hemos hecho, ¿no? Hilamaj, ¿no? Hila, ¿qué es? Hermano, ¿no ve? Hilama, tu hermano. Hilama, Kaukamaraniza. Hilajaj, ¿no ve? Tatamaj, ¿no ve? Entonces, utilizamos ya lo que es el sujeto. ¿Ya? Entonces, ahora todavía no hemos visto esa parte, por eso estamos solamente con pronombres. ¿Está bien? ¿Está claro? Hisa yatichiri.
¿Y las respuestas? ¿Cómo las respuestas? Cuando me pregunta Jupaj Cauca Maraniza, yo Ya. le respondo Jupaj Quinza Niwa, ¿sí? No, pues aquí lo que pregunta también va aquí, hemos dicho, ¿no ve? Es lo mismo que aquí, lo mismo. Solamente que eliminamos algunas cosas. A ver, si te pregunta Jupá, Cauca, Maraniza, ¿cuál sería la respuesta? Jupaj Maraquinza Niwa. No, pero ¿por qué estás desordenando el orden? Jupá, Cauca, Maraniza. Jupaj Maya Niwa. No, pero aquí te estoy diciendo Mara, ¿no ven? Allá. Entonces te Sería estoy diciendo Jupá, Cauca, Maraniza. Jupaj Maya Maraniwa. Correcto, ¿sí? Entonces solamente aquí la cantidad de forma contraída, si es 1 o 2, nada más, ¿ya? Y yo tengo una pregunta, Yatichiri. Sí, adelante. En esa pregunta, digamos, me preguntan, Jumaj Cauca Maranitasa, ¿cuántos años tengo? Yo le quiero decir 27. ¿Cómo digo? Digo, Naya, Payatunca, Patunca Pacalconi. Mayatunca, Pacalconi. No, Patunca Pacalconi. Ya, nos falta ver números. No se Ya. complique, por eso estoy poniendo algunos nomás, ¿ya? Ya. Perdón, Yatichiri, yo tengo una pregunta, por favor. Sí, adelante. Digamos, en la tercera persona uno dice Jupaj, ¿no? Pero para aclarar, entonces si quieres decir mi hermano, entonces Gilapaj o Cuyacapaj, ¿así es? No. Xilajaj, Cuyacajaj, ¿no ve? Ahora puedo Ya. decir igual con Shu, ¿no? Puedo utilizar igual, no habría problema. Sí, Gracias. puedo utilizar. Entonces, ahora, para completar, vamos a aprender familia y números, ¿ya? Y con eso vamos a volver a repasar, que nos falta vocabulario, ¿ya? Yatichiri, una consulta. Sí. Estamos conjugando con los pronombres personales. ¿Solo con eso se puede conjugar o también con otros pronombres personales? ¿Cómo cuáles? Jupanaca o Jumanaca. Se podría conjugar. A ver, en castellano, conjugame. ¿Cómo pregunto? A ver, una conjugación. Bueno, pues, ¿cuántos años tienen ellos? Así. Pero ellos es tercera persona, ya hemos hecho. Pero es en plural. Ya. Jupanakaj, ya. Caucamaraniza. Ajá. Ya, entonces podemos conjugar. Sería la misma estructura. Solamente que Jupanaka, ¿no? Pluralizada. Jupanaca. Sí. Ya, ahora para poder conjugar mejor, vamos a utilizar la familia, ¿ya? ¿Están viendo todos la presentación? Sí. Muy bien, entonces aquí vamos a ver la familia, ¿ya? Familia se dice Wilamasi, ¿ya? Wilamasi. Wila es sangre, Masi es hermano, amigo, ¿ya? Entonces, hermanos de sangre, ¿ya? Wilamasi. Más o menos así la traducción, ¿no? Pero así se dice en el mar, Wilamasi. Tata, ¿ya? Tata es papá, es padre o también significa señor, ¿ya? Mamá. Mamá, madre o señora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tatamaj, mamamaj, ¿no ve? Entonces estoy diciendo tu papá, tu mamá, ¿no ve? ¿No? Ese es el que se utiliza con frecuencia, ¿sí?
Pero también puedo decir Auki. Auki es también papá. Auki. Taika también es mamá. ¿Ya? Auki, Taika. Auki, papá. Taika, mamá. ¿Ya? Hijo. Yoka. Yoka. Hijo. Yoka. ¿Amuy así, Vampi? ¿Amuy así? ¿Está claro? Amazing. Waliki. Waliki. Ya. Ahora, hija. Waliki. Pucha. Pucha. Hija. ¿Ya? Ahora recuerden, si tienen alguna complicación en pronunciar, separen en sílabas, ¿ya? Entonces van a pronunciar mejor, así como está diciendo. Pucha, como si fueran dos palabras. Entonces luego, pucha, ¿no? Pucha. Hija. Ahora, hermano, primo. Gila o gilata. Gila o gilata. Hermana o prima, cuyaca o luluco. Cuyaca o luluco. Ahora sí. Hermano mayor, hermana mayor, ¿no? Hiliri. Esto es el que hace, ¿no? Hiliri es mayor, ¿ya? Mayor. Hiliri es mayor. Entonces, si digo hilir, hila, hermano, mayor, ¿no ve? Si digo hilir, cuyaca, ¿qué estoy diciendo? Hermana mayor. Hermana menor. Hermana mayor. ¿Ya? Ahora el sulca o el sulkiri, eso es menor, ¿ya? Esto, ¿no? Sulkiri es menor. De la misma forma, ¿no? Sulkir, gila, hermano menor. Sulkir, cuyaca, hermana menor. ¿Ya? Entonces, hiliri, sulkiri. Anótense en su vocabulario. Mayor y menor. Ahora, chacha, ¿no? Sabemos que es hombre, ¿no? Chacha, hombre. Pero también significa esposo, ¿ya? Chacha. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tu esposo, ¿no? Chachama. ¿No ve? ¿Qué es ese ma? Tú, ¿no ve? Pronombre posesivo, ¿no ve? Tú. Chachama, entonces va a ser tú, no va a ser tu hombre, sino tu esposo. Esposo. Warmi es mujer. También va a ser esposa, ¿no? Entonces, warmi, o por ejemplo, quiero decir mi esposa, entonces warmija, ¿no ve? Tu esposa, warmima, ¿no ve? Entonces, conjugamos con los posesivos nada más. Tío. Lari. ¿Qué es Lari? ¿Alguien sabe? Zorro. Zorro, muy bien. Tiula. Zorro. Zorro igual, ¿no? Entonces dice que son los, los tíos son zorros, ¿ya? Entonces por eso se tiene esa denominación. ¿Ya? También se dice ipu, ¿ya? Ipu, que también es tío, ¿ya? Entonces cualquiera de los tres utilizan, ¿ya? Ipu, lari, tiula. Creo que alguna otra denominación más para tío, ¿ya? Ahora, para tía y pala. O simplemente IPA, ¿ya? Ipala o IPA va a ser tía, ¿ya? Tía. Algunos dicen, ¿no? IPA mama, ¿no? Entonces, IPA mama es tía, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado IPA mamá? No. No, nada. Mi mamá decía eso, ¿no? IPA mama, entonces lo decía la hermana de su mamá, ¿no? IPA mama. ¿Ya? Entonces, en algunos lados todavía se escucha, ¿ya? Abuelo, achila.
Ahí dice achachila. O es O puede achila. ser achachila también, ¿ya? Achachila o achila directamente, sin la cha, ¿ya? Achachila o achila, abuelo. Ahora aquí, abuela también, puede ser ahuicha o algunas veces dicen ahuichu, ¿no ve? Entonces, esto puede ser con la vocal U también, ¿no ve? Ahuichu, ahuicha, ¿no? Entonces, sigue siendo abuela, ¿ya? Ahora, algunas veces tenemos que saber, ¿no? Padrastro, ¿no? Padrastro, Auki hemos dicho que es papá, ¿no ve? Taika también, ¿no ve? Mamá, ¿no ve? Este jepa significa último, después, ¿ya? Último, después, jepa. Jepa Auki, entonces es padrastro, ¿ya? Jepa Taika va a ser la madrastra, ¿ya? Entonces, simplemente estamos conjugando ciertas palabras, ¿ya? Suegro. Esto viene de auki, ¿no? Auki, ¿no ve? Con edición vocálica, ¿no? Auchi. Auchi, suegro. Ahora, esto también viene de taika, ¿no? Taichi, solamente aumentan el chi, edición vocálica, ¿no? Taichi, suegra. ¿Ya? Auchi, suegro. Taichi, suegra. Ahora tenemos tolka, ¿no? Que sería yerno, ¿no? Tolka. Yerna o nuera también lo dicen, ¿no? Yochcha, ¿ya? Ahora algunos, munata es enamorado, enamorada, ¿ya? Entonces, monataja, ¿no? Mi enamorada. Munatama, tu enamorada. ¿No? Puede ser para hombre o mujer. Munata, ¿ya? Enamorada o enamorado, ¿ya? Parlata ya es novio o novia, ¿ya? Entonces ya están seguros que se van a casar, ¿no? Alchi. Eso es nieto o nieta. Alchi, nieto o nieta. Ahora, auki, auquili, achachi, eso es viejo, ¿ya? Achachi, auki o auquili. Y este auki, por ejemplo, también es papá, ¿no ve? Entonces, en algunos casos también va a significar viejo, ¿ya? Entonces, mucho depende del contexto en el cual estamos hablando, es que estamos refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo auquija, no estoy diciendo mi viejo, ¿no? Aunque puedo traducir, pero estoy diciendo mi papá, ¿no? Si estoy protestando contra alguien, entonces digo, no sé, no se me ocurre en este momento, pero en ese momento estoy expresando como viejo, ¿ya? Pues depende del contexto, ¿ya? Ahora aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Taika, taikali, abuela es vieja, ¿ya? Los que bailan cuyawa dicen, ¿no? Adelante va un hombre vestido de mujer, ¿no? Abuela dicen, ¿no ve? Entonces, vieja, ¿ya? Y chihuahua, eso es ahijado, pero de rotucha de bautizo, ¿ya? Y chihuahua. Viene de ichuña, que es llevar en las manos, ¿ya? Entonces, ichu y guagua es bebé, ¿no? Y chihuahua. Ahijado, ¿no? Ichu tata, ichu igual, lo mismo, ¿no? Tata es papá, ¿no? Entonces, ichu tata, padrino. Ichu mama, madrina, ¿ya? Ichu mamá, madrina. Huachcha es huérfano, ¿ya? Que no tiene papá, o que no tiene mamá, o que no tiene ambos. Huachcha. Ijma, viudo o viuda, ¿ya? Viudo o viuda, ijma. Huayna, joven. Huayna. Tahuaco, joven, pero para mujeres, ¿ya? El huayna solo para varones, ¿ya? Tahuaco para mujeres. Jiscalala,
Eso es para niño, ¿sí? Niño, Hiskalala. Puede ser menor de 10, ¿no? Menor de 12 años, más o menos, ¿no? Antes de la adolescencia, ¿ya? Lulu, igual para decir niña. Ahora también tenemos lo que es el Marcamasi. Marcamasi va a ser el paisano, ¿no? Entonces estamos en la ciudad, me encuentro con uno que es de mi pueblo, entonces es mi Marcamasi, ¿ya? Paisano. Masi, amigo, compañero, ¿no? Masi. Y Pasiri, eso es sobrino o sobrina. Y Pasiri, ¿ya? Y Pasiri. Ya. Eso por el momento, ¿ya? Entonces, ustedes se van a aprender los más importantes, ¿ya? Para la siguiente clase. Entonces, con eso vamos a hacer ahora las preguntas. A ver, ahora para hacer estas preguntas que hemos ido haciendo, ya no hay excusas, ¿no ven? Ya podemos hacer sin ninguna dificultad, pero siempre y cuando se aprendan primero, ¿no? Entonces, aquí ya no voy a decir jupaj, ¿no ve? Entonces, voy a decir tatamaj, cuyacamaj, ¿no ve? Ahora, ¿qué va a aumentar además? Va a aumentar el ma, ¿no ve? Aquí digo jupaj, ¿no ve? Jupa, él o ella, sí. Ahora, si yo digo, por ejemplo, te voy a decir tata, ¿qué es tata? Papá, ¿no ve? Entonces, tata cauca maraniza, ¿no? No se entiende muy bien. Me hace entender que yo también soy su hijo de, ¿no? Entonces, si yo digo tatama, entonces diciendo tu papá, ¿no ve? Entonces, tatamaj, cauca, maraniza, ¿no? La respuesta, tata, jaj, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? Entonces, cuando utilizamos ya sujeto, vamos a complementar con sufijo posesivo. ¿Ya? Aquí. Entonces, eso es lo que va a variar, ¿ya? Tatama, tataja, tatapa, tatapa, ¿no ve? Tatasa, tatasa, ¿no ve? Tatasaj cauca maraniza. Tatasaj pescatunca mayani maraniwa. ¿Qué he preguntado? Papá. ¿Cuál es la edad del papá? ¿Cuántos años tiene tu papá? No, nuestro papá, ¿cuántos años tiene? Correcto, ¿no ve? Entonces, ese es sa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en tercera persona, puedo preguntar de esa forma, ¿no? A ver, por ejemplo, yo te pregunto, tatapa. Tatapa cauca maraniza. ¿Qué estoy diciendo? Su papá, ¿cuántos años tiene? Ok. Tatapa pescatunca maraniwa. ¿Qué estoy diciendo? Mi papá. No, ¿Cuántos años tiene? dije, ¿no? Su papá tiene Tatapa. 50 años. No. Su papá tiene tatapa. 50 años. Su papá. Su papá. ¿Ya? Entonces, ustedes van a practicar esta parte, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, para evidenciar que están practicando, van a conjugar esto, ¿ya? Van a conjugar con miembros de la familia, ¿ya? En sus cuadernos, ¿ya? Entonces van a decir, ¿no? Mi abuelo, mi papá, su abuelo. ¿Me entiendo cómo van a conjugar? Quizá ya te chiri. Muy bien, mínimo 20 ejemplos, ¿ya? Y el día viernes me van a mostrar por la cámara sus cuadernos, ¿ya? 20 ejemplos, mínimo. Pueden escribir la cantidad que quieran, ¿ya? Porque hemos aprendido varios miembros de la familia, ¿no? Entonces yo puedo decir mi papá, tu papá, su papá, nuestro papá, mi hermano, tu hermano, su hermano, ¿no ve? ¿Se entiende? ¿Walikit? Waliki, ya te chiri. Ya te chiri solo es conjugar, ¿no? Conjugar con el jama pasa. Exactamente. No me van a hacer oraciones, nada. Es para avanzado, ¿ya? Solo conjugar. Cuando digo conjugar, es escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a conjugar. Voy a decir no estoy escribiendo, ¿no? Ja. Entonces yo pongo mi papá. Así quiero, nada más, ¿ya?
Lo único que quiero es que ustedes utilicen correctamente los sufijos posesivos, ¿ya? Entonces, cuando estemos respondiendo, preguntando, no estemos dudando de esto, ¿ya? Eso es lo que quiero que aprendan, ¿ya? Ahora tienen 4 posesivos para poder conjugar. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Waliki Muy bien, entonces eso como tarea en sus cuadernos, ¿ya? No estén preguntando igual, a veces se llena, ¿no? Entonces hay algunos que se molestan y se salen del grupo, ¿ya? Entonces, en sus cuadernos, ¿ya? Muy bien, nos Yatichiri, vemos. perdón. Una Sí. última preguntita. Cuando estaba anotando los nombres de las personas, me faltaba 2, Wajcha y Ihma. Wajcha es huérfano, ¿ya? Huérfano. Ihma es viudo o viuda. Waliki Yatichiri. Muy bien. Entonces, con Yatichiri. eso... Yatichiri, Sí, sí, sí. en un preguntita. principio... ay, perdón. ¿Cómo se diría mi tío Yatichiri? Disculpe. Ya, ¿cómo se dice tío? El Ari. y Larija. Ahí está. Larija. Está bien, Yatichiri, gracias. Ahora había otra pregunta. ¿Quién era que quería preguntar? Yo, Yatichiri. Nos mencionaba que el sa era un sufijo. ¿Qué tipo de sufijo es el sa? ¿De pregunta, Yatichiri? Para hacer preguntas. Nada más. Solo es para hacer pregunta. Porque les explicaba eso, ¿no? Les decía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, kunasa, ¿no? Entonces esto es pregunta, ¿no ven? Aquí está el sa. Por ejemplo, yo quiero preguntar, es casa, ¿no? Uta-sa. ¿Qué significa ya? Nuestra casa. Nuestra casa, ya no es pregunta, ¿no ve? Entonces, este sa simplemente para hacer preguntas con pronombres interrogativos. Ahora, hay otros interrogativos, por ejemplo, esto, ¿no? Utati, ¿qué es eso? Es casa, ¿no? Es O casa. ¿no ve? Entonces, este ti, eso sí, sirve para hacer preguntas, pero con cualquier otra palabra. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Solo es para preguntas con pronombres. Pronombres interrogativos. El Pronombres. qué, quién, cómo, cuánto, dónde. Solamente con esos pronombres interrogativos. Ya, Tichiri. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Ok, ya, Tichiri. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yatichiri, una consulta respecto a la tarea sobre las 20 conjugaciones. Solo hay que hacer con el vocabulario y la conjugación con el sufijo posesivo, ¿no? Con el jamapasa, no oraciones completas, ¿verdad? No oraciones completas. Aquí está mi ejemplo. Ya, gracias. Este es el ejemplo. ¿Nada más? Ya, muy bien. Pues nos vemos el día viernes, ¿ya? Que estén muy bien. Hikisinkam takeni.